Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. En el podcast de hoy, en nuestro viaje al pasado, nos vamos a conocer a personas que no deberían pasar al olvido, que han escrito y formado parte de nuestra historia. Hoy conoceremos la agitada y corta vida de un hijo de Denia, perteneciente a esa innovadora y controvertida generación del 27. Con 3 sentencias de muerte a sus espaldas, simplemente por escribir críticas en contra del régimen de dictadores. Nunca perdonó el asesinato de Federico García Lorca y Miguel Hernández, ni a quienes lo silenciaron. Perdió su biblioteca, su instrumental vital para la vida, y escribió de memoria la gran historia de la literatura española. Sí, con algunos errores, pero de memoria. 5 mujeres y 2 grandes amores. Murió lejos de su querida Denia natal, en el exilio, pero no la olvidó, la mantuvo presente y le escribió. El gran olvidado, mi admirado y gran amor platónico, Juan, Chabás y Martí. Los grandes protagonistas de la historia han llenado páginas de libros, ocupan estatuas en lugares públicos o utilizan sus nombres para bautizar calles, edificios y hasta hoteles. Pero poco a poco se olvidan de sus vidas y quiénes fueron. Hombres y mujeres cuyas vidas formaron parte de grandes acontecimientos. Los hubo desinteresados, arribistas, enloquecidos, asesinos, conspiradores y hasta espías, sin pararnos a pensar un momento que sin su contribución no estaríamos hoy aquí. El gran amigo de Juan Chabás y cineasta Luis Buñuel dijo: la imaginación humana es libre, el hombre no. Denia debería tener su propio jardín de los sentidos, un gran y alargado jardín con un camino serpenteante sin fin, que podría darle la vuelta a todo el territorio, marcando los límites, enlazando diversos paisajes con una frondosa vegetación, donde los árboles ofrecen sombra y frutos, acompañado del incesante sonido del agua que por pequeñas acequias o canales discurre a los lados del camino, despertando y estimulando las percepciones sensoriales. Desembocan en espacios más o menos amplios, con fuentes centrales de diversas y caprichosas formas, pérgolas con diferentes diseños y follaje, y un sinnúmero de asientos, bancos, gradas, donde descansar y poder disfrutar de recitales de poesía, conciertos al aire libre en un sinfín de parajes diferentes. Y en cada espacio se rindiera homenaje a cada una de las personas que han escrito en las páginas de la historia de Denia, para bien o para mal, del pasado y las que se escriben hoy para el futuro. Espacios donde no solo esté el busto y el nombre de la persona, sino rodeado de elementos que nos permita conocer a la persona y su relación con Denia. A lo largo del tiempo, Denia ha tenido un sinfín de vecinos, habitantes o incluso personajes. Personas llegadas de lejos, nacidas aquí o que simplemente estaban de paso. Unos dejando cicatrices y profunda huella, que otros llenaban de fe y esperanza. Hoy nos vamos a pasear por ese espacio imaginario, como una meditación guiada, siguiendo los pasos de una historia que escribieron los propios personajes, como un libro narrado por el autor de los hechos y acontecimientos. Ya acercándonos al inicio de esa imaginaria senda, dos majestuosos cipreses, como grandes columnas verdes, nos invitan a adentrarnos en el camino de los sentidos. Una senda de marcados olores, de diferentes flores, que según avanzamos se entremezclan entre sí, reconociendo el olor a lavanda y de mar, a madera y hierba mojada, y un suelo mullido cubierto de manto verde bajo los pies.
Con esas sensaciones descubrimos a los romanos que iniciaron esta historia, entre columnas y un espacio que recuerda a la antigüedad clásica. Sertorio, Lucio Valerio, Octavio Augusto. Conforme avanzamos, van cambiando los decorados que ofrece la propia naturaleza. Muyahid, el primer rey de Denia. Y Alabama, el poeta de reyes. Y Abu Salt, geógrafo, filósofo y científico. Más adelante, Jaume I el Conquistador y el capitán d'Encarrós. Y en cada uno de estos espacios encontramos descritas sus jergas y la relación con Denia. Buenas tardes, señor Cervantes. La pareja formada por Felipe III y Margarita de Austria, paseando por el puerto. El archiduque Carlos III. Y también, ¿por qué no?, Felipe V de Borbón. Con un espacio y una escena desolada. La misma que dejó él en la Guerra de la Sucesión. No hay ni un banco donde sentarse. Marco Antonio Palau, el querido historiador Palau, al que le debemos la recopilación de información de un momento de nuestra historia. El padre franciscano, Fray Pedro Esteve, o mejor dicho, nuestro venerado Pare Pere. Le siguen San Vicente Ferrer. Atravesamos árboles, densas pinadas, rincones románticos con rosas trepadoras y cenáculos de glicinias. Las benefactoras, doña Elena Morant, Cándida Carbonell, junto a Francisca Moreno. La tierna escritora y poeta María Ibars. Y el americano John Dos Passos, al que le pareció bonito morir en Denia. El pintor Llorens, que con sus pinceles fotografió la sociedad del siglo XIX. Siguiendo, una gran cúpula formada por bugambillas rojas, el gran corazón del doctor Torrent. Un poco más allá se deslumbran nuevos espacios, porque la historia se sigue escribiendo. La familia Chabás tiene un amplio pasillo solo para ellos. Nuestro queridísimo Roque Chabás, el historiador, sentado en su mecedora a la fresca sombra de su querido porche en la casa del Saladar. El médico epidemiólogo José Chabás. Y por fin, el ansiado espacio de nuestro protagonista de hoy, Juan Chabás. Un banco en forma de libro abierto con parte del poema Árbol de ti nacido impreso en él. Invita a sentarse bajo una agradable sombra de palmeras. Siento crecer profunda y dulcemente hacia dentro del tronco de mi vida una raíz de savia renacida que en ti tan solo encuentra tierra y fuente. Oh, qué intenso fluir, qué ser presente, el ansia renovada y sin medida, que estalla cada instante y sin herida, que inunda de una sangre más ferviente. Oh tierra y cielo y flor y rama nueva, árbol de ti nacido, ya en la cumbre del monte de mis días, a deshora. Hasta el más alto tallo sube, y se lleva tu savia radical, la ardiente lumbre de este amor mío, en rumbo hacia la aurora. Una fuente redonda, no muy alta en el centro, rodeada de lirios rojos e iris morados y amarillos. Forman un manto con los colores preferidos de Juan. Un busto nos permite conocer su rostro, que descansa sobre un pedestal tapizado de verde y fresca hiedra. Desde este fresco y ensoñador espacio, hoy vamos a conocer una parte más personal. Juan Chabás nació en septiembre de 1900, en la calle Pare Pere, entre la concurrida Plaza del Mercado, la actual Glorieta, y la Plaza Redonda. En la Plaza Redonda estaba una de las fuentes de agua potable que daría servicio a la ciudadanía, donde, unos años antes, un niño llamado Antonio jugaría, acompañado a su madre,
la aguadora y guardiana de la fuente. La pobre mujer no sabía que unos años más tarde la Plaza Redonda llevaría el nombre de su hijo, la Plaza Tenor Cortis. Pero esa es otra historia, otra vida que conoceremos otro día. Pero sigamos. La Denia de 1900, con el comercio y exportación de la pasa, favorecía el continuo ir y venir de grandes barcos que viajaban lejos de nuestras fronteras. Los continuos contactos con el exterior hacía que los avances tecnológicos, la luz, la iluminación, fue uno de los grandes avances que llegaron por manos de una compañía inglesa, la Anglo-Spanish Gas, en 1887. La revolución fue tal que el día que inauguraron el alumbrado público, lo hicieron con una fiesta, con la banda de música tocando por las calles, hasta ese momento a oscuras. También era un momento de crisis económico y de cambios. La filosera atacaba los campos de uva moscatel. La inmigración se hacía latente en toda la comarca. Pero Denia vivía el día a día, y en esas fechas de septiembre, el continuo traqueteo de carros transportando la preciada pasa en los almacenes alteraba la tranquila vida de los ciudadanos, transformándose en una bulliciosa ciudad con el ir y venir de gentes, comerciantes y jornaleros. Una Denia de modernidad, con teatros, casinos, cafés, el ferrocarril, las líneas navieras y los consulados. En ese escenario vivía la familia Chabás. El padre de Juan era abogado y juez. Tenía buena posición económica. Sus primeros años de infancia, el propio Juan los describe como muy felices, junto a su hermana, un perro y una cabra. La familia tenía una marina a orillas de la playa, con viñas, almendros y una gran higuera que proporcionaba una dulce sombra. La marina Chabás. Con 10 años se trasladan a Madrid, pero no dejarían nunca de pasar veranos y temporadas en su marina de Denia. Juan, en su etapa estudiantil, era una mente productiva sin parar, escarbando bajo la pluma, en incesante cambio evolutivo y de búsqueda. En ese Madrid de los años 20, de vanguardia y posmodernidad, las tardes del café tertuliano y veladas poéticas en el Café Pombo. Comienza su andadura publicando poemas como los demás de su generación y que seguirían su misma corriente. Son jóvenes en proyección, con unas inmensas ganas de vivir. De todos ellos y sus obras, Juan Chabás escribió críticas literarias en diarios madrileños, catalanes o en revistas de prestigio del mundo, impulsando con sus reseñas y apuntes el espaldarazo de aquella generación. Se acercó aún más al mundo del teatro, no solo en sus colaboraciones periodísticas, sino con una gran pasión. Su agudeza crítica y conocimientos dramaturgos le valieron el respeto. Las críticas literarias y teatrales de Juan Chabás eran esperadas y muy respetadas. Pocos conocen los comienzos de Chabás y Lorca en un teatrillo de marionetas que montaron antes de la barraca, haciendo actuaciones en la residencia de estudiantes o incluso en el Parque del Retiro, al que se le sumaría un joven Buñuel. Lo cierto es que mucho tienen que agradecer toda la generación del 27 en conjunto a Juan Chabás, no solo en el nombre de la generación, sino en el empuje, apoyo y lanzamiento de muchos de ellos. Las continuas anécdotas que a través del tiempo vamos conociendo son fruto de la correspondencia que va apareciendo con los años, cuando todos sus protagonistas han fallecido. Nos dan testimonios, permiten contrastar datos, conocer la parte más íntima y humana y, sobre todo, confirmar o desmentir hechos. Tener la suerte de leer con los años las dos partes de una conversación mantenida por correspondencia entre grandes personalidades me adentraba en lo íntimo y me ha permitido conocer la otra cara, la labor humana, desinteresada y de gran corazón de Juan Chabás. Luis Buñuel estudiaba ingeniería y fue el propio Juan Chabás quien lo alentó a seguir sus impulsos, dejando su carrera de ingeniero para estudiar filosofía y letras, para dedicarse a su pasión, el teatro y el cine.
Así que sin la intervención de Chabás no habría ni Belle de Jour, ni Viridiana, ni El oscuro objeto del deseo, ni todas las demás obras de Buñuel. También un joven pintor llamado Rafael Alberti, acabado de llegar a Madrid, entusiasmado con la residencia de estudiantes, le dice a Juan que quiere abandonar la pintura e introducirse en el mundo de la poesía. Juan Chabás le prepararía una exposición en el Ateneo que introducirá a Alberti en el círculo literario. Gregorio Prieto le pintó un gran cuadro que conservaría y acompañaría toda su vida. Actualmente está en su fundación. Max Sau leyó su ingreso ficticio en la Real Academia, homenajeándolo y dándole el merecido reconocimiento. Quitando de algunas excepciones, Juan Chabás, Juanito, como le llamaban cariñosamente, ha sido injustamente olvidado, no solo por sus compañeros, por el tiempo y por las circunstancias. Cierto es que muere en 1954, muy pronto, muy joven y muy lejos, en el destierro. No volvería mientras el yugo de la dictadura franquista ejerciera sobre el país. Tenía su segunda sentencia. Ya había sido expulsado de Italia con una sentencia de muerte por criticar el régimen de Mussolini y publicar La Italia fascista hacia 1929. Solo hay que leer O malherida España o Toro de sangre para saber lo desgarrador que era para él el exilio. Su temprana muerte no le permitió ver la caída del dictador, la llegada de la democracia y la legalización del Partido Comunista. Si Juan hubiera regresado junto a sus compañeros, la historia, claro está, sería otra. En algunas ocasiones se han atribuido obras de él a otros compañeros. Otros no lo mencionan, olvidándolo en sus memorias. Todo tendría su razón o explicación, aunque irracional, forma parte de la vida. Chabás tomó la decisión en 1930 de declararse en defensa de la República y afiliarse al Partido Comunista. Este compromiso político le portó más de un designio y distanciamiento entre los compañeros de diferentes corrientes. En ese año funda en Denia El País, el periódico republicano regional de la Marina, siguiendo conectado a sus raíces. En el escenario de la guerra ejercerá el cargo de capitán en el bando republicano. Y en julio de 1936 suscribe el manifiesto fundacional de la Alianza de Intelectuales Antifascistas y participa en el segundo congreso celebrado en julio de 1937 en Valencia. Al finalizar la guerra, comienza un exilio, primero en Francia, y con la invasión nazi marcha junto a sus padres, acabando en Cuba y muriendo en Cuba. Nunca regresaría a su patria querida. Pero no nos adelantemos. Hacia 1924, Juan Chabás conocería a la hermana de su gran amigo Claudio de la Torre, Josefina de la Torre. Chabás quedaría prendado no solo por la belleza, sino por su gran personalidad, poeta, actriz, con una gran oratoria, defensora de los derechos de la mujer que tanto estaban avanzando en ese tiempo. Poco a poco, la relación de Chabás y Josefina iría creciendo. Entre 1925 y 1931, pasando de una amistad al amor, llegando a hablar de una vida en común y matrimonio. Hay un intercambio de correspondencia en esos años, donde por medio de las cartas nos enteramos de esta relación, que hasta ahora era desconocida, que no se mencionaba en ninguna biografía y que, sin embargo, Josefina de la Torre conservó las cartas consigo hasta su muerte. Todo un relato de amor. Juan Chabás era un hombre apuesto, elegante, con un tono grave en su voz, algo melosa, pero agradable y muy plácida. Todo un galán, un caballero. La propia esposa de Octavio Paz, el premio Nobel, diría que nunca había conocido a un hombre tan apuesto,
El espíritu de lealtad y continua lucha forjarían a un hombre educado y amable con los demás. Eso lo hacía tener éxito con sus jóvenes compañeros, dispuesto a ayudar a quien necesitaba de él. Mucho se ha escrito y conocemos a los protagonistas de la generación del 27 por sus obras y sus comienzos literarios, a veces sin imaginar su faceta humana, que fueron niños, adolescentes y jóvenes. Y en aquel 1927 todos ellos eran jóvenes, con las inquietudes de los jóvenes, dispuestos a exprimir la vida y a vivirla. Bueno, bien pensado, jóvenes, quién más y quién menos, ya rozaba casi los 30, pero bueno, jóvenes. A lo largo de 1927 se celebra el famoso tercer centenario de la muerte de Luis de Góngora. Sabemos de las conferencias, de los actos y de los homenajes. Inocentemente, yo siempre había creído a la cúpula de la generación del 27 con sus conferencias, redactando sus poemas o libros. Hombres serios en cenas y homenajes, con cierto grado de rigor y notoriedad por la relevancia de los hechos. Pero detrás, entre bastidores, en la intimidad de un grupo de amigos, ¿qué vivieron para que aún estemos hablando de ellos? Son muchas las anécdotas que con los años se van conociendo. Desde un concurso de meadas una noche después de una cena homenaje en la cuesta de la residencia de estudiantes, a la clandestina fiesta de disfraces justo después de inmortalizar la famosa y seria fotografía del acto en el Ateneo de Sevilla. Fotografía que dio fama a toda una generación. Por cierto, el cierre de ese acto, Dámaso Alonso tuvo que leer el discurso de Bergamín porque éste se había quedado sin voz en la gran fiesta flamenca de la noche anterior. Un divertido despropósito. Gracias a las cartas enviadas de Jorge Guillén a su esposa desde la estafeta de cada estación de Madrid a Sevilla, queda registrado minuciosamente todo el viaje en tren. Guillén le diría a su esposa: unos jóvenes llenos de vida van juntos en un vagón de tren. Te estoy escribiendo delante de todos ellos. Parecemos un equipo de fútbol. Risas, anécdotas y mucha alegría. Un vagón lleno de mentes animales y amados poetas. Cuando los nietos de Góngora, que así se autodenominaron, llegan a Sevilla, ya son conocidas sus chanzas y sátiras en el mundo literario. Pero, y aún así, el acto de Sevilla catapultó y definió el nombre de toda una generación. Jorge Guillén y Gerardo Diego escribían con cierta nostalgia cuando hablaban de ese viaje. A veces me los imagino y pienso: vaya locura de viaje. Paseos en barca a mitad de la noche. Fiestas no, más bien vamos a dejarlo en juergas. Visitas culturales que todos podríamos pensar que visitarían la catedral o el Alcázar de Sevilla. Pero no. Se fueron de visita a un sanatorio mental. Algo surrealista. No todos los de la generación del 27 tenían los mismos pensamientos, ni seguían las mismas corrientes. Pedro Salinas, al parecer, fue muy crítico, llamando el repugnante Ateneo de Sevilla. Pero volvamos a las cartas de amor de Josefina. Las cartas que escribe Juan Chavás a Josefina son increíblemente delicadas. Son una conjunción de poesía y literatura íntima, que permite conocer, con una cuidada narrativa descriptiva, los diferentes estados de ánimo, la actividad literaria y convicciones de Juan Chavás durante ese tiempo. A través de las cartas podemos ver cómo va cambiando la relación de ambos, cómo empiezan como amigos, colegas de poesía y literatura, hasta que la relación va pasando al enamoramiento, y al descubrirse más tarde, una noche en Sevilla,
donde se profesan amor eterno. La relación de Juan Chabás y Josefina crecería hasta llegar a planificar la fecha de boda, y es la propia Josefina la que termina la relación. Según se puede leer en las cartas, Juan Chabás queda completamente desolado, roto. Lógicamente, también habría un distanciamiento de su amigo Guillermo de la Torre. Pero vamos al chisme. Alberti cuenta que una vez retó a Chabás a ver si podía cortejar a la actriz del momento, Carmen Ruiz Moragas. Dice que de aquel hecho fue testigo Dámaso Alonso. Apostaron una noche de putas de postín o la publicación de una de sus obras. Dice que Juan solo espetó una sonrisa burlona, porque ya cortejaba a Carmen desde el otoño de 1926. Nunca entendí por qué o con qué intención Alberti hizo estas declaraciones. ¿Atribuirle fama de Don Juan? ¿Potenciar el atractivo? No sé. ¿Dejar mal a su amigo? Lo cierto es que me consta que Alberti apreciaba a Juan. Este hecho, ahora, al leer las cartas de Josefina de la Torre, evidentemente no pudo darse así. Sí, es posible que en 1926 Juan Chabás conociera a la actriz. Chabás ya era un crítico teatral de renombre y se introducía como director teatral, así que los contactos se darían. Por su lado, Carmen era la amante del rey Alfonso XIII, con quien tendría 2 hijos. En 1925 María Teresa y en 1929 el controvertido Leandro. No se pudo dar la versión de Alberti, que además seguro sabría del noviazgo con Josefina de la Torre y nunca mencionó. ¿Tendría algo que ver la apuesta o un malintencionado rumor de infidelidad el fin de la relación con Josefina? Realmente, esto explicaría la justificación de Juan en una carta. Dice: «Te juré a ti fidelidad, Josefina. No dudes por un instante que a nadie más pertenece mi corazón y mi cuerpo». Hasta la aparición de las cartas de Josefina, la primera relación conocida de Juan Chabás había sido la actriz Carmen Ruiz Moragas. Carmen, tras el exilio de Alfonso XIII, comienza a asistir a los círculos literarios, interesándose y participando en actos junto a Chabás, pasando de ser amante del rey a republicana. Inicia su relación con Juan hacia 1931. De los brazos de Josefina y a estar completamente desolado tras la ruptura, a caer en los brazos de la actriz. Solo con meses de diferencia. Junto al matrimonio formado por Maxau y Pewa, Juan y Carmen vendrían en innumerables ocasiones a Denia. Daban largos paseos por la playa, montarían en el bote de Juan y verían un sinfín de atardeceres. ¡Wow! Maxau y Juan Chabás paseando por el puerto de Denia. Carmen contraería una enfermedad que la separaría de los escenarios. Gran parte de su convalecencia la pasan en la marina de Juan, que la acompañaría hasta el final de sus días, muriendo en junio de 1936. La amante y madre de los hijos de Alfonso XIII moría, y nada menos que en los brazos de un republicano, su segundo amor. Como hemos visto antes, Juan Chabás se incorpora a la guerra. Estando en Despeñaperros, conoce a la periodista Simone Terry, casándose con ella antes de finalizar la guerra. Cuentan que la periodista se adentró en el batallón de Juan Chabás con el fin de realizar un artículo para la prensa francesa, contando en primera mano la guerra civil desde el bando republicano. Otra mujer valiente, periodista y en medio de una guerra. Parece que la invitaron a compartir hoguera y cena, y ella aceptó
y encontró tremendamente gustoso y delicioso el conejo asado. Cuando hubo finalizado la cena, ya en trinchera, Juan le confesó que lo que había comido era rata de montaña. Y ahí comenzó una nueva aventura de amor. Bueno, pues, mira con el don Juan, 3 grandes mujeres. Al finalizar la Guerra Civil Española, con un Madrid bombardeado, con todo perdido, comienza un peregrinaje al exilio. Junto a sus padres y esposa se establecen en Francia, hasta la ocupación nazi. Primero recalan en República Dominicana. En el exilio, Simone decide regresar a Francia y se divorcia de Juan Chabás. La idea de Juan era establecerse en México, junto a sus conocidos camaradas y su gran amigo Max Aub, pero no pudo ser. La delicada salud de la madre de Chabás no soportaba el clima de México, con lo que se trasladaron a Cuba. Cuando por finalmente, se establece en Cuba, alquila una modesta casa y vive con sus padres. En ese tiempo, Juan se gana la vida con lo que puede, dando clases, impartiendo conferencias, y se mueve de Cuba a Caracas dando cursos de historia de la literatura española. Ahí conoce a Lidia de Rivera, una cantante cubana. Mantiene una relación con ella. La cantante le confiesa que está embarazada y se casan en 1943. La cuarta mujer. En el primer viaje que emprende Chabás a dar sus clases a Caracas, a su regreso, se encuentra la casa completamente vacía. Sus padres encerrados en una habitación con tan solo la cama de ellos en toda la casa. Lidia de Rivera había desaparecido, llevándose absolutamente todo lo que tenía. Esto fue un duro golpe, no solo por el engaño con el embarazo, sino porque literal lo había dejado sin nada. Chabás ya no contaba ni con los pocos libros que había conservado. Nuevamente lo había perdido todo. Prácticamente los trabajos que realiza sobre la literatura son sacados de su memoria. No pudo documentarse ni contrastar fechas. Escribía desde la lejanía y fue capaz de escribir la historia de la literatura española solo con sus recuerdos, su memoria y su pasión. En 1947 conocerá a Aida Valls, por la que sentirá un profundo amor. A ella le dedicará sus últimos poemas. Con ella vivirá sus últimos momentos de equilibrio, paz y amor. Y a ella le debemos con mayor o menor fortunio que la obra y documentación de Juan Chabás regresara a Denia. Chabás había por fin obtenido una cátedra y junto a sus conferencias, artículos y emisiones de su programa de radio le permitían subsistir económicamente. Sus clases eran numerosas y más famosas las postclases. Chabás y sus alumnos podían teorizar durante horas sobre un tema. Sus clases magnas podían comenzar en el aula y continuar en el jardín de la universidad o en el malecón, pero siempre eran seguidas y aplaudidas. Juan Chabás repetía siempre la misma frase al concluir sus clases. Decía: y recordar siempre que recordar es pasar 2 veces por el corazón. De inmediato, todos sabían que había finalizado, que había llegado el momento de despedirse hasta la siguiente clase. Era muy querido y respetado entre sus alumnos, y donde hoy se le recuerda y se utiliza su obra. Con el golpe de estado del general Batista en Cuba, vuelven las persecuciones y asesinatos políticos. Chabás tuvo que permanecer escondido un tiempo y su salud comienza a resquebrajarse. De nuevo es perseguido por defender la libertad y los derechos humanos. Una tarde, en su casa del Vedado, en Cuba,
moría Juan Chabás, hojeando una revista y charlando con Aida, su último y definitivo amor. Un infarto acabó con su vida, esta vez sin avisar. A Juan Chabás en su memoria. Si les ha gustado, no olviden suscribirse a mi canal, dar me gusta, comentarme. Muchas gracias por seguirme. Hasta pronto.